Не могу не упомянуть генерального секретаря НАТО Рютте, который выступает так, как будто не чиновник, который обязан отражать консенсус всех своих членов. Реагировали на встречу в Эр-Рияде вот те самые трагикомические персонажи, возглавляющие и брюссельскую бюрократию и НАТО, весьма и весьма показательны. Просто сам факт того, что представители двух великих поговорили, изложили каждый свою позицию, воспринимается как предательство интересов Запада. Это нездоровые люди. Amigos, quisiera compartir con ustedes unas reflexiones curiosas del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, quien respondió en detalle a las preguntas de los periodistas sobre la situación en torno a la resolución del conflicto en Europa del Este y las recientes negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Según Lavrov, le sorprenden mucho los intentos de los europeos de sabotear el proceso de negociación, así como las declaraciones sobre la inaceptabilidad de las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos, supuestamente a espaldas de Bruselas. Lavrov criticó duramente a Ursula von der Leyen, al jefe de la OTAN Mark Rutte y a la dirección alemana, calificando a los políticos europeos de personas enfermizas y personajes tragicómicos. Durante 3 años se negaron a negociar, y en cuanto las conversaciones comenzaron sin su participación, de inmediato cayeron en la histeria y el pánico. En fin, amigos, prepárense para escuchar declaraciones interesantes de Lavrov, y yo compartiré mis pensamientos acerca de lo que está sucediendo en Europa. Así que, amigos, vamos allá. Amigos, qué maravilloso es observar cómo Europa, con su ambicioso plan de toda la vida de jugar en el escenario mundial, se sienta a masticar su propio orgullo al oír que Estados Unidos y Rusia, esos mismos enemigos, con los que Europa supuestamente no puede llegar a un acuerdo, de repente comienzan a discutir cuestiones fundamentales a sus espaldas. Imaginemos lo que sucede en las oficinas de los funcionarios europeos. Imaginemos la cara de Baerbock, von der Leyen o Scholz al recibir la noticia del acercamiento de las dos superpotencias. En Europa, donde durante muchos años la política de la falta de alternativas en el dominio y liderazgo europeo fue la pauta de la diplomacia, tal giro de los acontecimientos no solo provoca desconcierto, sino también una leve perplejidad. Y por fin, Trump declaró una vez más que no fue Rusia quien inició este conflicto, sino que se vio obligada a ello. Rusia no inició este conflicto, sino que Occidente, con su expansión de la OTAN y sus sanciones económicas globales, obligó a Moscú a tomar medidas. Y es aquí donde Europa, posicionada en un pedestal de superioridad moral, se enfrenta a la realidad. Trump tiene razón, y Europa no ha escuchado lo que dice Moscú. Recuerden cómo, ya en 2023, Trump habló sobre la necesidad de normalizar las relaciones con Rusia, mientras Alemania y Francia continuaban evitando obstinadamente los contactos a alto nivel. Occidente seguía su confrontación con Rusia, acusándola de una política agresiva, pero ignoraba los hechos que llevaron al deterioro de las relaciones. La cuestión es, ¿por qué esto irrita tanto a Europa? La respuesta es simple. Europa confiaba en mecanismos antiguos y consolidados. Durante mucho tiempo, Europa estuvo convencida de que las sanciones y la presión eran lo que realmente podía afectar a Rusia, pero en realidad solo han empeorado la situación dentro de la propia Unión Europea. Europa no solo ignoró la posición de Rusia, sino que decidió que su ausencia en la escena diplomática pasaría desapercibida. Pero como suele ocurrir en política, si no participas en el proceso, tu papel se vuelve rápidamente insignificante. Y ahora, cuando Estados Unidos y Rusia comienzan a entablar negociaciones reales, Europa siente cómo su autoridad se desvanece ante sus propios ojos. Trump, sin perder tiempo, llama a Putin y acuerda algo que los europeos ni siquiera habían soñado: negociaciones directas. Y aquí tenemos a nuestra ancianita Alemania, con sus interminables intentos de jugar el papel de gran mediador. Baerbock y sus colegas, tan absortos en sus convicciones ideológicas feministas, ahora se ven obligados a observar cómo aquel a quien hasta hace poco consideraban enemigo, de pronto se convierte en socio de Estados Unidos. Mientras Europa continuaba insistiendo en el aislamiento de Rusia, sus líderes, como Baerbock, olvidaban demasiado a menudo un detalle importante. En la política internacional, permanecer en el banquillo de suplentes no solo es ineficaz, sino también peligroso. Si realmente quieres estar al mando, hay que actuar. El ejemplo de Trump, quien por teléfono negocia con Putin, le da a Europa toda la explicación necesaria. En primer lugar,
Deben estar preparados a que no todas las decisiones políticas pueden estar orientadas a preservar una supuesta superioridad moral. A veces, para lograr resultados, simplemente es necesario sentarse a la mesa de negociaciones. ¿Qué ocurría en Alemania en los últimos años, cuando Baerbock, von der Leyen y Scholz fingían tener todo bajo control? Continuaron amenazando a Rusia con sanciones. Intentaron impedir el acercamiento de Rusia con otros países y, a pesar de todos sus esfuerzos, no prestaron la debida atención a la verdadera situación política. La Comisión Europea, bajo el liderazgo de von der Leyen, continuó tomando decisiones destinadas a socavar los intereses de Rusia, pero, sorprendentemente, ignoró por completo la posibilidad de iniciar un diálogo abierto con Moscú. Por supuesto, lo más fácil era acusar a Rusia de agresión y seguir apoyando al país, sin intentar restablecer relaciones con Moscú y escuchar su posición. Pero, como ha demostrado la historia, esa estrategia solo conduce a una cosa: a relaciones congeladas que en cualquier momento pueden salirse de control. Y ahora, cuando Rusia y Estados Unidos comienzan una conversación real, von der Leyen se queda al margen, decepcionada por sus propios fracasos. ¿De qué sirve entonces esas sanciones que ella promovió con tanto orgullo, si no condujeron al resultado deseado y solo rebotaron golpeando la economía europea? ¿Acaso no se da cuenta de que Europa podría haber sido parte de las negociaciones más importantes desde hace mucho tiempo? Al menos, podrían haber empezado a debatir sobre el futuro de Europa y su papel en la política global. Pero en lugar de eso, von der Leyen y sus colegas se encuentran en segundo plano, mientras Trump y Putin llevan a cabo sus negociaciones. Todo ese curso ideológico no solo no funcionó, sino que de hecho dejó a Europa fuera de las decisiones más importantes. Lo mismo ocurrió con Alemania. Scholz, ese político, que hasta ahora ha intentado mantener un equilibrio en las relaciones con Rusia, se ha encontrado en una situación aún más difícil. No podía ignorar la crisis que estalló en el contexto de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, pero ¿qué hizo para preservar la influencia de Alemania? Ese equilibrio que Scholz intentó mantener, al final, se convirtió en su punto débil. Alemania, que alguna vez se consideró el principal actor europeo, ahora observa cómo su autoridad en el escenario internacional se desvanece. La cuestión no es lo que hace Scholz, sino lo que no hizo a tiempo. Sentarse y esperar a que la situación internacional cambie por sí sola no es política, es un juego de espera. Apostar por el financiamiento sin alternativas de un conocido país, gobernado, como dice Trump, por un dictador sin elecciones, claramente no funcionó. Scholz cometió un error monstruoso. Y finalmente Macron, ese líder filosófico que tanto habló sobre el liderazgo de Europa en los asuntos mundiales, ahora se enfrenta a que su voz suena como un eco en el vacío. Francia, que antes se enorgullecía de su papel de mediador, también ha quedado al margen de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Sus declaraciones sobre el envío de tropas francesas a Europa del Este y luego la brusca revocación de su propia afirmación de que Francia no enviaría tropas, solo han recordado una vez más al mundo entero que el país está gobernado por un líder claramente miope. Y ahora, escuchen lo que dice Lavrov al respecto. ¿Cómo se burló de los líderes europeos, que en pánico hacen declaraciones escandalosas, porque no controlan la situación y tratan, mediante esas declaraciones, de mantenerse al menos en la agenda internacional, aunque lo hacen muy mal? Cita. Periodista. Las declaraciones de Scholz, Macron y Callas se están volviendo cada vez más retóricas contra Rusia. ¿Qué cree usted que esperan? ¿Qué les depara, probablemente? Lavrov. A mí mismo me sorprende. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Callas, se dirigió en la veintena con el mismo conjunto de acusaciones, proclamando ciertos planes que no permitirán a Rusia ocupar su lugar legítimo en el mundo. En ello hay un elemento tragicómico. Se destacó su declaración respecto a la reunión ruso-estadounidense en Riad del 18 de febrero. Ella afirmó que la imagen televisiva, en la que aparecen el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y el secretario de Estado de Estados Unidos, junto con los asesores de seguridad nacional de Moscú y Washington, creó la impresión para todo el mundo de que Rusia es la victoriosa. Esa mentalidad no ha desaparecido. Desde tiempos remotos, tras la disolución de la Unión Soviética, cuando había que construir nuevas relaciones en la parte europea de Eurasia, o estás con nosotros o en contra de nosotros.
Hablando de las personas que ahora tratan de emitir evaluaciones sobre los países occidentales y evitar su división, no puedo dejar de mencionar al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Actúa como si fuera el presidente de una gran potencia, en lugar de un funcionario encargado de reflejar el consenso de todos sus miembros. Recorre el mundo, visitando las capitales de los países miembros de la OTAN, y exige evitar que se permita una resolución pacífica que favorezca a Rusia en la situación actual. Según nuestros datos, él amonesta al presidente del país eterno, indicándole la necesidad de mantenerse firme, sin mostrar debilidad antes de iniciar las negociaciones, y subraya la inaceptabilidad, para Kiev, de insinuar la posibilidad de suavizar posiciones y hacer concesiones territoriales. Esto es una bacanal. Este hombre, Rutte, abusa y viola de forma grosera sus deberes funcionales. No todos los miembros de la OTAN adoptan una postura tan desenfrenada. No todos quieren seguir gastando dinero en el armado de dicho país, subordinando todo el trabajo tanto de la OTAN como de la Unión Europea a los caprichos de ese presidente. Así que la verdad prevalecerá. Periodista. ¿Cómo han recibido sus colegas del G20 de países amigos la reanudación del diálogo ruso-estadounidense? ¿Cómo podría esto influir en la formación de una multipolaridad a la que aspiran los países de la mayor parte del mundo? Lavrov. Todos han aplaudido nuestra reunión. Entienden que esto no es el fin de la era del enfrentamiento entre Rusia y Occidente, pero el hecho de que el inicio de las conversaciones en sí mismo represente un retorno a la normalidad es reconocido y bienvenido por absolutamente todos. La manera en que reaccionaron a la reunión en Riad, esos personajes tragicómicos que encabezan la burocracia de Bruselas y la OTAN, es muy reveladora. El mero hecho de que los representantes de dos grandes potencias se sentaran y hablaran, exponiendo cada uno su posición, se percibe como una traición a los intereses de Occidente. Son personas enfermas. En general, todos nuestros interlocutores de los países de la mayor parte del mundo lo ven de la misma manera. Quizás no todos lo expresen abiertamente, pero por la sensación es así. Fin de la cita. Amigos, la Unión Europea hoy se asemeja a un enorme barco, que en su tiempo fue majestuoso, pero que ahora se encuentra sin timón ni velas, a la deriva en las olas de tormentas geopolíticas. Su principal problema es la total falta de autonomía y la devaluación de las élites políticas, que ya no se preocupan por el destino de sus pueblos, sino que obedecen sumisamente órdenes externas. Desaparecieron aquellos líderes cuyos nombres fueron símbolos de una época. Charles de Gaulle, Jacques Chirac, Helmut Kohl, han sido reemplazados por políticos de un calibre completamente distinto. Olaf Scholz, Annalena Baerbock y los primeros ministros británicos, que se suceden sin fin y cuya popularidad no supera el 20%. Esos nombres difícilmente pasarán a la historia. Más bien se convertirán en anécdotas sobre cómo el glorioso pasado de Europa se transformó en un presente lamentable. Antes, Europa era un concierto de potencias que definían el destino del mundo. Hoy, la UE se asemeja a una orquesta en la que cada uno toca las notas escritas en Washington. Una imagen sorprendente. Europa, que en su día dictaba las reglas del juego a todo el mundo, se ha encontrado no al timón, sino al margen de todos los procesos globales. Del antiguo esplendor solo quedan recuerdos. Ahora, en lugar de ser un actor en la política global, la UE ocupa una posición de subordinación, habiendo perdido su autonomía y su orgullo. Un conocido analista estadounidense, el coronel Douglas MacGregor, relató recientemente un episodio ilustrativo. Preguntó a sus colegas europeos por qué no querían encargarse por sí mismos de su defensa. La respuesta los sorprendió. ¿Y para qué? Ya que tenemos a ustedes. Explicaron que construir su propia logística, inteligencia, estándares y base legislativa resulta demasiado laborioso y costoso. MacGregor se quedó atónito. Europa simplemente no quiere volverse autosuficiente en el ámbito militar. Esta conversación es un reflejo de la Europa contemporánea. Impotente, dependiente y sin voluntad de tomar decisiones de manera independiente. En las fronteras de la UE se libra el conflicto más grande desde la Segunda Guerra Mundial, pero Europa ni siquiera intenta tomar la iniciativa para iniciar un proceso de paz. Tan pronto como comenzaron las negociaciones, los líderes europeos entraron en pánico, exigiendo ser incluidos en la mesa de diálogo. Mientras tanto, cualquier intento pasado de establecer un diálogo, como, por ejemplo, la misión de pacificación de Víctor Orbán, fue objeto de una crítica feroz y de una condena pública.
A Orbán lo presentan casi como un traidor a los valores europeos, simplemente porque se atrevió a pensar por sí mismo. La mera posibilidad de alcanzar la paz parece irritar a las élites europeas, acostumbradas a escuchar no a sus propios ciudadanos, sino instrucciones procedentes del otro lado del océano. La política confrontacional de Europa hacia Rusia ya ha tenido consecuencias catastróficas. La UE ha perdido acceso a recursos energéticos baratos, al verse privada del petróleo y el gas rusos. Como resultado, el continente está experimentando una rápida desindustrialización. Las principales empresas industriales están cerrando o trasladando su producción al extranjero. Alemania, que alguna vez fue el gigante industrial de Europa, ya se enfrenta a un aumento en las quiebras y a una reducción en la producción. Por ejemplo, en 2023 el número de quiebras de empresas alemanas creció un 20%, y se prevé que la situación empeore aún más en 2024. Según datos de Eurostat, en el primer semestre de 2023 la producción industrial en la UE disminuyó un 4,5%, y en países como Alemania y Francia la situación es aún peor, con una caída del 6,7%. Mientras la industria europea muere lentamente, sus políticos continúan repitiendo ritualmente los cánticos sobre la necesidad de sanciones y unidad. Pero en realidad, esa unidad no es más que la disposición a seguir directrices que van en contra de los intereses nacionales. Paradójicamente, mientras los europeos rechazan el gas ruso, India lo compra activamente y lo revende a Europa a precios astronómicos. Esto no es solo un absurdo económico, es también un testimonio de la total ceguera política de los líderes europeos. La principal cuestión en todos los foros europeos ahora es: ¿cómo restaurar la competitividad de Europa en medio del creciente poder de China y Rusia? Pero plantear esa pregunta ya es demasiado tarde. Mientras Europa destruyó los puentes con Rusia, China aumentó rápidamente su influencia y producción, convirtiéndose en el nuevo centro de gravedad económica. En lugar de construir un mundo multipolar y fortalecer los lazos con Rusia, la Unión Europea eligió el camino de la confrontación, que conduce a un callejón sin salida. Europa no puede competir sin recursos energéticos baratos, y por tanto, está condenada a quedarse rezagada. Y, como si eso fuera poco, Europa se enfrenta a otra amenaza: la pérdida de identidad cultural. La política de migración masiva ha transformado las ciudades en algo parecido a bazares orientales, donde los propios europeos ya se sienten como foráneos en sus países. Las estadísticas hablan por sí solas. Solo en 2023, más de 1 millón de migrantes llegaron a Alemania, la mayoría de los cuales no comparten los valores europeos ni aspiran a integrarse. En Francia, barrios enteros se han convertido en enclaves donde impera una ley propia, distinta de la República. La crisis migratoria no es accidental, sino el resultado de una política intencionada que debilita a Europa desde adentro. Esta política beneficia a quienes no desean ver una fuerte alianza entre Europa y Rusia, ya que tal unión modificaría por completo la configuración geopolítica mundial. El pueblo de Europa comprende cada vez más que sus líderes están conduciendo al continente no hacia la prosperidad, sino hacia un abismo. El nivel de desconfianza hacia las autoridades está batiendo todos los récords. Entretanto, 3 años después del inicio del conflicto en Europa del Este, parece que Vladimir Putin puede servirse tranquilamente una taza de té con una sonrisa de vencedor. Por supuesto, en Europa no se habla abiertamente de ello, pero los hechos son innegables. Mientras en Bruselas aún se calculan las pérdidas y los europeos tratan de comprender por qué se empeñaron en cortar el sustrato sobre el que se sentaban, en Moscú ya se discuten los detalles de las próximas negociaciones con Estados Unidos para reanudar la cooperación. Esa misma cooperación que, según nos aseguraban, nunca volvería. Pero he aquí la paradoja. Lo que se creía inalcanzable llegó mucho más rápido de lo que incluso los más acérrimos escépticos esperaban. Basta con observar que la prensa occidental ya discute sin tapujos cómo las empresas que, en marzo de 2022, cerraron sus puertas con orgullo, ahora miran tímidamente hacia Rusia, esperando el momento de volver a un mercado que resultó ser mucho más resiliente de lo que los políticos europeos habían pronosticado. Hace un par de años, si alguien en Alemania o Francia hubiera pensado seriamente que sin sus productos los rusos vivirían en la edad de piedra, hoy la realidad ha frustrado ligeramente esos planes. Las sanciones, impuestas con tanto ímpetu contra Rusia, resultaron ser, por decirlo suavemente, no las más efectivas, al menos para Rusia. Europa, en cambio, se las arregló de manera muy particular.
El gas ruso fue reemplazado por el más caro GNL estadounidense. La industria entró en recesión, los precios de la energía se dispararon, y los ciudadanos europeos descubrieron de repente que la calefacción no es un lujo, sino una necesidad. ¿Quién lo hubiera imaginado? Resulta especialmente curioso ver cómo, en estos 3 años, se han fortalecido las relaciones entre Rusia y China. Mientras la Unión Europea elaboraba innumerables paquetes de sanciones y se mostraba demostrativamente ofendida con Rusia, Moscú y Pekín reforzaron sus vínculos económicos y militares. El comercio entre ambos está batiendo récords, y Europa se encontró en una situación extraña. Declaró sanciones, pero al mismo tiempo continúa comerciando con Rusia a través de terceros países. Cabe recordar, por cierto, que la importación de gas ruso licuado en la UE aumentó un 30% en el último año. Es irónico, mientras más sanciones se imponen, más gas ruso circula. La lógica, al parecer, es imbatible. Pero lo que resulta especialmente intrigante son las actuales negociaciones entre Putin y Trump, que podrían conducir a un verdadero deshielo. Si se levantan las sanciones contra Rusia y se firma un acuerdo de paz, en Europa se desatará un auténtico caos. Imaginen las caras de Ursula von der Leyen, del nuevo canciller alemán y de Emmanuel Macron, cuando tengan que explicar a sus ciudadanos por qué fue necesario destruir la economía propia durante 3 años y alimentar al país vecino con cientos de miles de millones de euros. Durante estos años, Europa ya ha gastado más de 350.000 millones de euros en apoyo a ese país. Y, como bien saben, ese dinero no salió de la nada, sino de los bolsillos de los contribuyentes europeos. Con ello, a los ciudadanos les espera además el golpe de una recesión, el desempleo y el aumento vertiginoso de los precios. Y surge la gran pregunta, aquella a la que nadie quiere responder. ¿Para qué sirvió todo esto? ¿Qué obtuvo concretamente Europa de este conflicto, aparte de relaciones económicas destruidas con Rusia y la caída de su propio prestigio en el ámbito internacional? La autoridad de los líderes europeos, por decirlo suavemente, queda en entredicho. La retórica que sostenían resultó ser innecesaria en una nueva realidad en la que Moscú y Washington han retomado el diálogo, dejando a Europa fuera de la mesa de negociaciones. Es particularmente revelador ver cómo algunos países europeos ya comienzan a dar marcha atrás. Por ejemplo, el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha advertido desde hace tiempo sobre la inutilidad de las sanciones, y hoy muchos en Europa, al ver las facturas de calefacción y las empresas en quiebra, se ven obligados a reconocer que Orbán tenía razón. Polonia, que tan en voz alta clamaba la necesidad de castigar a Rusia, ahora se enfrenta a serios problemas económicos, y el apoyo ciudadano a la política de confrontación cae en picada. Mientras Europa calcula las pérdidas, Rusia ha reorientado con éxito sus flujos hacia Oriente, conservando e incluso fortaleciendo su economía. Las empresas europeas que desean regresar saben muy bien que, si no se apresuran, sus puestos serán ocupados definitivamente por los chinos, indios y otros socios de Rusia, que nunca se han apartado. ¿Y Europa? A Europa solo le queda preguntarse, ¿realmente valió la pena sufrir tanto por ilusiones y palabras bonitas? Sin embargo, esa pregunta ya es retórica. La respuesta es demasiado obvia como para pronunciarla en voz alta.